Estás escuchando Cardiólogos 360. Bueno, chicos, una vez más con una sesión de podcast que es alucinante, en un tema bastante hablado, pero no de una visión 360 como la nuestra. Así que vamos a hablar de la famosa prueba de esfuerzo, una piedra angular en la valoración cardiovascular y deportiva. Y más allá de que esta prueba valora el corazón, también nos permite valorar la capacidad física y funcional del paciente en una forma integral, en una forma completa. Y esto sabemos actualmente que es un determinante crucial en cuanto a lo que es el pronóstico de salud de ese paciente y la longevidad, O sea, uno de los factores más importantes a tener en cuenta. Entonces, bueno, tengo la suerte y el agrado de, como en cada podcast, contar con este excelente equipo que somos Cardio 360, conformado por María Sanz, la doctora María Sanz, el doctor Rafael Colman, director del Centro de Rehabilitación Cardíaca Colman, y yo, que soy Cristian Caseu, director de Por Vida, también Centro de Cardiología Integral. Así que bueno, vamos a empezar primero como las damas. María, ¿qué datos específicamente obtenemos en la prueba de esfuerzo clásica, ¿no? La prueba de esfuerzo rutinaria, la que hacemos día a día? Bueno, pues la prueba de esfuerzo, como sabéis, es algo que todavía se utiliza mucho, ¿no? En la actualidad, y la verdad es que es una prueba más o menos sencilla que nos da bastante información. ¿Qué nos da de información? Por una parte, nosotros a través de la prueba de esfuerzo podemos evaluar si el paciente tiene clínica durante la práctica de ejercicio, cuál es la respuesta hemodinámica, especialmente la tensión arterial, y qué pasa con la señal eléctrica del corazón cuando se hace actividad física, ¿no? Para eso tenemos una serie de protocolos, protocolos determinados, que hablaremos posteriormente de esto. Normalmente suele ser en cinta rodante o en bicicleta. ¿Y para qué nos sirve toda esta información? Pues por una parte nos sirve para detectar si hay alguna obstrucción de las arterias coronarias, eso que hablábamos en el capítulo 2 de la cardiopatía isquémica. Si hay alguna lesión que en reposo no nos da síntomas, porque la lesión no es suficientemente, digamos, grande, pero que en ejercicio, cuando se le pide más oxígeno, hay una mayor demanda de oxígeno, pues aparece lo que denominábamos como angina, ¿no? Ese dolor torácico típico, que además acompañará en la prueba de esfuerzo de una serie de cambios en el electrocardiograma que nos permitirá de manera indirecta pensar que hay algo en las arterias que está pasando y que tenemos que actuar sobre ello, ¿no? Además, durante la prueba de esfuerzo se pueden inducir arritmias, se pueden desenmascarar también arritmias. Es muy importante en este sentido que en el caso de los deportistas especialmente, a veces ellos nos explican arritmias en un determinado contexto físico concreto, es decir, no nos dicen, ay, pues yo estoy corriendo, cuando corro y caliento bien, me aparecen arritmias. No, les aparece cuando quizá no han tenido un calentamiento adecuado, o les aparece en el posesfuerzo, o les aparece cuando hacen series. Por tanto, a pesar de que existan una serie de protocolos para hacer una prueba de esfuerzo, tenemos que adecuar el protocolo o concretamente la prueba de esfuerzo a realizar en esa persona que tenemos delante. Si es, por ejemplo, una persona que me explica que le aparecen estas arritmias haciendo series, pues yo le pongo en la máquina de pruebas de esfuerzo y le hago series hasta que me aparezca la misma sensación que él me explica, ¿no? Esto es muy importante a tenerlo en cuenta. Luego, por otra parte, también nos permite, como os decía, valorar la tensión arterial. En reposo, la tensión arterial, ya sabéis que es la tensión arterial sistólica y diastólica. ¿Cuál es la respuesta durante el ejercicio? Bueno, pues durante el ejercicio la tensión arterial sistólica, esa que llamamos la alta, ¿no? Comúnmente, tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque es un fiel reflejo del gasto cardíaco. Si esto no ocurre, si durante el ejercicio la tensión arterial sistólica no aumenta, incluso se reduce, es que algo pasa con ese gasto cardíaco, algo le impide aumentar. Puede ser cualquier patología cardíaca, tenemos varias en mente, pero es como un signo de algo está pasando, tenemos que actuar. Y además, como bien dijo Cristian, nos da una valoración, en este caso indirecta, de la capacidad funcional, ya que nosotros a través del tiempo que pasa en un protocolo determinado podemos saber más o menos cuál es la capacidad funcional del paciente. Y esto es lo que quería decir de la prueba clásica. Qué bueno, qué bueno. Y María, no me voy a pasar la próxima pregunta sin sacarme esta duda. ¿Qué sentís cuando viene un deportista o a veces gente que tiene una capacidad física muy buena y viene a hacerse una prueba de esfuerzo en donde ni se cansó, pero le dice, mira, me la detuvieron porque ya había llegado al 85% de la frecuencia cardíaca teórica máxima? ¿Qué sentís? Bueno, ¿Qué te parece? frustración, lo primero. Esa es ¿Por qué?
realmente es que la prueba de esfuerzo, como os decía, puede dar tanta información, pero claro, si se hace bien. Ese es el objetivo, es que cuando tú haces una prueba de esfuerzo, de hecho, ya no hablo de deportistas, yo en un paciente, si me viene con una clínica, no la paro al 85%, la paro cuando el paciente no puede más, bien sea al 80% porque lleva beta bloqueantes y su frecuencia cardíaca no da para más, o muchos pacientes llegan al 105% en pruebas de esfuerzo. No hace falta ser un deportista para llegar al 100%, ¿no? Porque nos taquicardializamos más rápido. Realmente es que la fase anaeróbica, es decir, esa fase teóricamente anaeróbica, ya sabemos que es indirecto y lo hablaremos seguidamente, esa fase anaeróbica es la más importante. Esa fase del pico de ejercicio es la más importante para nosotros porque es donde ocurren probablemente cosas que no veríamos en reposo, que se desenmascaran en el ejercicio. Por lo tanto, pruebas de esfuerzo maximales, esto siempre. Y de hecho, ya no solo un protocolo concreto, maximal, sino lo que hace el paciente, lo que hace el deportista en su día a día. Si hace remo, pues una prueba con lógicamente un ergómetro adaptado concretamente para el remo. Si es ciclismo, pues en bicicleta. Muchísimas gracias sabía que iba a haber ahí tela para comentar, ¿no? O sea que una prueba de esfuerzo tiene que ser una prueba de esfuerzo, ¿no? O sea, crucial, ¿no? Bueno, y Rafael, como experto en rehabilitación cardíaca y en lo que es la cardiología deportiva, sabemos que tenemos diferentes programas o protocolos para valorar a los deportistas y a la vez también a las personas de calle, ¿no? A nuestros pacientes día a día. Y lo hacemos a través del famoso protocolo de Bruce, que es más se centra en una inclinación que en un incremento de la velocidad. Te hago una pregunta, en base a tu experiencia. ¿Pasó de moda el famoso protocolo de Bruce? ¿Tenemos que adaptar el protocolo al paciente o al deportista? ¿Nos puedes traer un poquito de claridad, Rafael, en esto? Claro, claro que sí. Bueno, pues continuando un poco con la idea que ya María empezó a perfilar un poco, las pruebas de esfuerzo existen de diferentes tipos. Tenemos pruebas de esfuerzo en bicicleta, en cinta y como bien María lo comentaba, según diferentes disciplinas deportivas, incluso si se tiene la equipación necesaria, adaptar la prueba de esfuerzo al gesto deportivo que tiene la persona en ese momento, ¿no? Pero para hablar de protocolo de Bruce, yo creo que la audiencia tiene que saber un poco qué es un protocolo y qué es un protocolo de Bruce. O sea, vamos a empezar por el inicio y hay que tener en cuenta que cuando vamos a hacer una prueba de esfuerzo, la persona va a hacer una actividad aeróbica y tenemos que darle una carga, una intensidad a ese esfuerzo físico. Para poder darle esa intensidad, pues existen diferentes tipos de protocolos que nos dicen a partir de cuántos minutos empieza a incrementar la carga, que puede ser en el caso de la cinta, la velocidad o la pendiente, en el caso de una bicicleta, pues la resistencia en el pedaleo, etcétera, medida por vatios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los diferentes tipos de protocolos son ya una estructura que bien estudiada donde se sabe cuánta intensidad en cada momento se va a ir introduciendo para que el esfuerzo físico sea progresivo y la idea es que sea máxima, ¿no? Como bien María lo comentaba. El detalle es que el protocolo de Bruce es uno de los protocolos más utilizados o que más se ha utilizado en el pasado también porque es un protocolo que es bastante sensible para detectar la cardiopatía isquémica. Y hay que recordar, y esto hay que comentárselo a la audiencia, que anteriormente la cardiología, entre más antiguamente, se centraba mucho también en lo que era la enfermedad de la cardiopatía isquémica. Y con razón, porque es la enfermedad más prevalente que vemos los cardiólogos. Es decir, muchos de los pacientes que vemos es enfermedad de las arterias. Por lo tanto, la cardiopatía isquémica sigue siendo una de las enfermedades que más estudiamos. Entonces, es un protocolo muy utilizado porque es bastante sensible para detectar esta enfermedad de las arterias, aunque tiene unas limitaciones, que es que cuando el protocolo va empezando, que da una carga muy suave, es poco sensible para detectar enfermedad de las arterias, cuando hay enfermedad severa de las arterias o no tan severa de las arterias, más bien, mejor dicho. Y lo otro es que la capacidad no es tan, cuando el protocolo va en su máxima intensidad, no es capaz de determinar la capacidad funcional real. ¿Por qué? Porque al incrementar tanto la pendiente, la persona en ocasiones, sobre todo cuando no son deportistas, le genera una carga de esfuerzo tan grande en el momento que no es capaz de llegar a ese máximo. Y es lo que tú decías, Cristian, que es que llegó el paciente al 80% y no dejaron que terminara la prueba y por lo tanto no sabemos realmente la capacidad
funcional que tiene estas personas. Por lo tanto, el protocolo de Bruce ha sido un protocolo muy utilizado por este motivo. Ahora, en cardiología actualmente, que estamos cada vez más subespecializados en la cardiología, es que el diagnóstico de muchísimas enfermedades e incluso el pronóstico de muchas enfermedades se ve a través de la prueba de esfuerzo. Y por eso es que a lo mejor en pacientes con debilidad en el corazón, que tienen insuficiencia cardíaca, elegir, por ejemplo, un protocolo de Bruce no sería el protocolo más adecuado. En este caso habría que utilizar unos protocolos más suaves, más fisiológicos, algo que la persona se pueda adaptar mejor, como puede ser un protocolo de Naughton. O en el caso de la cardiología deportiva, que todos los que estamos aquí nos dedicamos a ello, pues evidentemente utilizar un protocolo de Bruce es el que menos se le adapta al gesto deportivo. Habría que adaptar ya protocolos directamente deportivos y que más emule lo que sería la actividad deportiva de la persona. Así que, respondiendo concretamente a tu pregunta, que si si el protocolo de Bruce es el más utilizado, realmente va a depender de qué área de la cardiología estés trabajando, porque si estamos a lo mejor en un centro hospitalario donde estás haciendo prueba de esfuerzo en una consulta de dolor torácico, haciendo diagnósticos diferenciales, a lo mejor el protocolo de Bruce pudiera ser bastante utilizado en esa área en concreto. Pero si estamos utilizando cardiología y es en cardiología deportiva o en una consulta de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, el protocolo de Bruce no sería a lo mejor el más utilizado allí. Así que habría que matizar en qué estamos. Pero lo que está clarísimo es lo que, Cristian, tú ya lo comentabas. Tenemos que adaptar la prueba de esfuerzo al paciente y no el paciente a la prueba de esfuerzo. Y eso es muy importante porque yo creo que los tres que estamos aquí lo vemos a diario cuando venimos a ver un paciente que nos traen pruebas de esfuerzo que se paran antes de tiempo o son pruebas que no se adaptaron. Yo he tenido muchos pacientes, personas a lo mejor de 70, 70 y algo de edad, que me dijeron, no, me colocaron en la prueba, pero me pararon a los 2 minutos. Y ya me dan el informe. Y yo sé, pero ¿qué tipo de protocolo le hicieron? A lo mejor le hicieron un protocolo de Bruce, un protocolo bastante intenso y que a lo mejor esta persona con un protocolo más suave, llevándolo realmente a su capacidad máxima, nos da muchísima información, que era lo que María decía, que es que la prueba de esfuerzo da mucha información. El detalle es que hay que saberla hacer, hay que adaptar la prueba al paciente y no al revés. Totalmente, totalmente de acuerdo. E incluso muchas veces, hasta en la misma prueba de esfuerzo, podemos favorecer a que el paciente, sobre todo si es añoso, tenga miedo de hacer ejercicio, ¿no? Y ya incluso que le genera una especie de paranoia cada vez que le pides al otro año una prueba de esfuerzo para valorar su capacidad física, ¿no? Y cardíaca, ¿no? Entonces te dicen, Ahí, sí, perdona que te interrumpa, efectivamente, o sea, muchos pacientes que luego, tienen cierta edad, que luego no son mayores, porque luego, bueno, nosotros en cardiología, los cardiólogos estamos acostumbrados a ver personas de bastante edad, y hay gente que a lo mejor que pueden tener 70 años, que se pueden autodefinir como una persona muy mayor, luego no lo son, pero es porque es un concepto que tienen metido en una creencia de que tanto que le dices que usted es una persona mayor, que no puede hacer una prueba de esfuerzo y que se lo creen, evidentemente, ¿no? Pero cuando ya le adaptas la prueba, pues sí que lo puede hacer. Oye, no, Cristian, mira, antes de continuar, yo quisiera preguntarte un poco, ¿no? Ya que, perdona que tome un poco la rienda aquí de las preguntas, quisiera hacerte una pregunta, y es que yo sé que tú eres un experto en esta área, y María nos comentó sobre lo que era la prueba de esfuerzo convencional, pero la prueba, ¿qué beneficio, qué ventaja nos genera la prueba de esfuerzo con consumo de gases? Primero, explícanos un poquito qué es la prueba y sobre todo qué diferencia tiene, ¿no? Y qué ventaja nos da con la de consumo de gas. oh, bueno, excelente, excelente, como quien dice, boomerang de pregunta, ¿no? O sea, muchas gracias, Rafael. Los tres somos expertos en esta materia, así que bueno, voy a intentar también aportar un poquito de claridad, que es lo que vemos día a día, ¿no? Esta famosa prueba ahora, sobre todo que desde diferentes sociedades científicas, sobre todo la americana, instan a que valoremos a nuestros pacientes de esta forma, consiste en determinar cuánto oxígeno entra por el sistema respiratorio, cuánto oxígeno vuelve y cómo es la producción de dióxido de carbono, que va a depender también, lógicamente, de la generación de ácido láctico a medida que voy incrementando el ejercicio físico. Bueno, luego pues podemos especificar un poquito más, pero en resumidas cuentas, todo este análisis a través de diferentes software nos va a permitir
saber, primero que nada, el consumo máximo de oxígeno, el famoso VO2 o VO2 max o consumo máximo de oxígeno, ¿no? Lógicamente, que es la máxima expresión de la capacidad física de una persona que se usa a nivel deportivo, pero incluso para determinar si un paciente es subsidiario de necesitar un trasplante cardíaco, ¿no? ¿Y por qué? Y porque esta determinación va a integrar la parte respiratoria, la parte circulatoria con el corazón a la cabeza y la parte muscular, ¿no? Entonces, esa integración general va a favorecer a estimar el famoso consumo máximo de oxígeno, que también está supeditado por el peso, ¿no? O sea, porque esa relación se divide por el peso, ¿no? Entonces hablamos que a partir de tener entre 45 y 50 de consumo de oxígeno, acorde a la edad y a la preparación física de cada uno, estamos hablando de tener un grado excelente de capacidad física, ¿no? En resumidas cuentas. Pero no solamente nos permite eso, mediante el cálculo de los umbrales aeróbico y anaeróbico, podemos estimar la zona de frecuencias cardíacas que es muy importante para ciertos deportistas y también para la planificación de la rehabilitación cardíaca en zonas, ¿no? O sea, en esa zona 1, en zona 2, 3, 4, 5, o en 3 zonas, de acuerdo como lo queramos poner, en nuestro reloj deportivo, ¿no? Y si queremos hacer un entrenamiento de recuperación, un entrenamiento de series, o incluso para determinar nuestros tiempos en carrera, crucial. De esta forma, sabiendo este tipo de zonas, vamos a poder saber a cuánto tenemos que correr en cuanto a frecuencia cardíaca, pero también en cuanto a minutos del kilómetro o kilómetros por hora, ¿no? A los que estemos más familiarizados, o cuántos vatios tendremos que ir dependiendo de las zonas en nuestra bici si tenemos un potenciómetro. Entonces, además también de esto, nos va a permitir saber qué sustrato energético usamos a una determinada potencia desarrollada durante la prueba de esfuerzo o frecuencia cardíaca. Apenas empezamos a cargas leves de esfuerzo, más el sustrato energético viene más proveniente de la oxidación de las grasas. Por eso es que podemos a esa frecuencia estar horas y horas haciendo ese deporte, obviamente de acuerdo a nuestra capacidad física, ¿no? O sea, nuestra capacidad aeróbica. Y luego después los sustratos energéticos que toman un poquito más en vigor es el sustrato glucolítico, ¿no? Entonces, eso es lo que favorece a la larga después el incremento del famoso ácido láctico y la máquina lo que mide esa conversión de ácido láctico a dióxido de carbono. Y eso es lo que nos permite un poquitito estimar el tipo de sustrato energético, las zonas que estuvimos comentando. Siempre cuando se comienza un tipo de este tipo de prueba, se hace una espirometría basal, o sea, de esta forma también podemos valorar cómo es la capacidad respiratoria del paciente, y esto lo estamos viendo que es muy paciente o deportista, y es algo muy interesante, sobre todo ahora en la época post-COVID, en donde muchos deportistas han quedado con una merma en la capacidad respiratoria, y eso puede estar explicando esos síntomas que no nos quedan claros, y esa disminución en la capacidad física y en el rendimiento deportivo, ¿no? Y a la vez, lógicamente, valorar cómo es la parte respiratoria durante la prueba de esfuerzo. Eso conjugado con la cantidad de potencia, velocidad, de vatios, y también con la información que viene a nivel cardíaco, podemos decir cuál es el punto fuerte o el punto débil, tanto de un paciente de rehabilitación cardíaca como también aquel deportista, ¿no? Que si es fumador, entonces podemos ver una disminución en la capacidad respiratoria antes que el corazón se termine, como quien dice, de cansar, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo lo que buscamos en la famosa prueba de esfuerzo clásica, es ver si hay alguna obstrucción de la arteria del corazón, como explicamos y bien comentó María en el capítulo 2. Pero la prueba de esfuerzo clásica tiene casi una sensibilidad, como comentó también Rafael, entre el 50 al 60%, y a veces hasta en mujeres puede bajar hasta un 45%, o sea, el grado de precisión es muy bajo. Con la integración que ocurre en la prueba de esfuerzo con el análisis de gases respiratorios, esa sensibilidad la subimos casi a un 90%, o sea, esa precisión para determinar si hay una arteria obstruida o no. Entonces, hoy por hoy es de entender por qué muchas sociedades científicas abogan por esta prueba
sí un poco más compleja, que involucra una maquinaria o una equipación más sofisticada y el conocimiento de dicha materia. Sin embargo, toda la información que nos puede dar de cara a pronóstica y de cara a la planificación de entrenamiento, ya sean deportistas, como dijimos, o pacientes para rehabilitación cardíaca, es increíble, ¿no? E incluso ciertos software nos permiten a un deportista saber cómo se tiene que alimentar durante los tiempos de carrera, ¿no? O sea, y que esa alimentación sea tanto de grasa, tanto de proteína y tantos de hidrato de carbono. O sea, prácticamente es un traje a medida acorde a la mejora del rendimiento de cara deportivo y también para personas del día a día. Bueno, y ya que tengo la palabra, Rafael, hoy tomo de nuevo el control y bueno, me enorgullece un poquitito hacer esta pregunta a nuestra querida compañera, que aquí la voy a encender un poquito, en el sentido de que esto que muchas veces se usa en la prueba de fuerza, decir, bueno, mirá, voy a sacar mis 220 menos la edad y voy a saber más o menos hasta dónde tengo que llegar. O sea, eso presenta más inconvenientes que ventajas. 220 menos la edad es para todo el mundo. Pasó de moda también, como decíamos con Rafael. ¿Qué nos podés comentar, María? Bueno, yo diría que la única ventaja ¿no? de de esta fórmula que utilizamos extensamente es que es muy sencilla, ¿no? Solo tenemos 220 menos la edad, una resta, ¿no? Y por esto se ha extendido prácticamente a deportistas, pacientes, a cualquier sexo, pero hay que tener en cuenta que la propia fórmula indica, estamos teniendo únicamente en cuenta la edad de la persona que tenemos delante. No tenemos en cuenta ni el tipo de entrenamiento que hace, ni el protocolo que vamos a hacer de la prueba de esfuerzo, si es relacionado o no con el entrenamiento que la persona va a hacer, cuál es su nivel físico, si tiene alguna patología, si toma algún fármaco. Es decir, la verdad es que es muy inespecífico, ¿no? Entonces, en este sentido, pues han intentado sacar nuevas fórmulas un poquito más precisas. Una de ellas que quería destacar es la Tanaka, que básicamente lo que es 208 menos 7 por la edad, que parece, en varios estudios, parece ser más precisa en individuos que tienen menos de 40 años, tanto para mujeres como para varones, y también aquellos que tienen factores de riesgo. Sí que se ve que es menos rigurosa en aquellos mayores de 40 años. Y en el intento de un poco de ser aún más específicos para un protocolo concreto de entrenamiento, en este caso para corredores de resistencia, hicieron un estudio muy interesante en el que utilizaron esta fórmula de Tanaka, pero para corredores, y vieron que en vez de ser 208 menos 7 por la edad, era mejor 208 menos 8 por la edad. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente los corredores de resistencia que tienen un sistema nervioso vagal muy amplificado por el tipo de entrenamiento que realizan, se taquicardizan menos en las últimas etapas, ¿no? Y por tanto, pues quizá para ellos es aún, no hay que llegar a este 208 menos 7 por la edad, sino que incluso pueden llegar a una prueba máxima a este nivel. En definitiva, no tenemos ninguna fórmula específica, probablemente se desarrollen más y cada vez tengan algunos puntos más para un perfil concreto de individuo, pero siempre estaremos hablando de perfiles, no del individuo en sí. Y nosotros como cardiólogos 360, pues lógicamente solemos tratar al individuo, no al perfil del individuo que tenemos delante. Por lo cual yo siempre abogo, y creo que todos estamos de acuerdo, en hacer para valorar la frecuencia cardíaca máxima, haz una prueba de esfuerzo máxima. Y así indicas la frecuencia cardíaca máxima, además con el protocolo de ejercicio que queremos hacer. Y si es con consumo de gases, pues mejor que mejor. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, eso justamente cada uno tiene su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? O sea, yo me gusta decir de que la frecuencia cardíaca son como las huellas dactilar, ¿no? Entonces muchas veces viene el marido con su mujer y dice, mira, la traigo porque cuando los dos vamos tranquilos hablando, ella va a 180 latidos por minuto y yo a 120. Pero, uy, ¿le estará pasando algo? Y no, tenemos que estimar su verdadera frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a una prueba de esfuerzo, ¿no? E incluso matizar, ¿no? No es lo mismo la frecuencia cardíaca máxima que voy a llegar corriendo que andando en bicicleta. O sea, andando en bicicleta son casi 10 latidos menos que corriendo, porque se involucran menos músculos
y es por eso que tenemos que tener en cuenta, y aquellos triatletas incluso deberían hacerse una prueba de esfuerzo de acuerdo en diferentes ámbitos, tanto running como bicicleta, y bueno, ya la natación un poquitito más dificultoso, pero ya con eso los protocolos hoy por hoy nos permiten hacer un traje a medida, ¿no? Rafael, como experto en rehabilitación cardíaca, ¿cómo planificas el entrenamiento? O sea, con los datos de una prueba de esfuerzo, ¿podemos usar la prueba de esfuerzo básica o nos vamos directamente a esta excelente herramienta que tenemos de la prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios? Bueno, pues voy a contestar la pregunta empezando por el final. Lo primero que tenemos que saber es que, sin lugar a duda, la prueba de esfuerzo con consumo de gases es el gold estándar para la planificación del entrenamiento en pacientes en rehabilitación cardíaca y ya luego en planificación en general. Como ya lo comentabas tú antes, la prueba de esfuerzo con consumo de gases nos permite ver parámetros respiratorios, parámetros cardiológicos y parámetros metabólicos que la prueba de esfuerzo convencional no lo permite ver, solamente lo cardiológico. Yo recuerdo, y esto es una anécdota puntual, que con mi compañero Álvaro, que es el enfermero que está conmigo haciendo siempre las pruebas de esfuerzo, después de tener mucho tiempo haciendo pruebas de esfuerzo con consumo de gases, nos tocó hacer una prueba de esfuerzo convencional. Y cuando fui a hacer la prueba de esfuerzo convencional es que me sentía un poco, me decía, bueno, esto me faltan datos, ¿no? Estoy tan acostumbrado a hacer prueba de esfuerzo con consumo de gases que luego haces una convencional y te falta más de la mitad de la información que una prueba de esfuerzo con gases te da. Entonces, definitivamente la prueba de esfuerzo con consumo de gases es la que habría que hacer. Ahora, ¿cómo se planifica el entrenamiento en rehabilitación cardíaca? Bueno, pues mira, a través de la misma prueba de esfuerzo podemos determinar diferentes metodologías para planificar el entrenamiento. Ahí tenemos los porcentajes del VO2 max, podemos tener lo que sea la reserva del consumo de oxígeno, o a mí particularmente es la que más me gusta y es la que suelo aplicar, que es la de los métodos de los umbrales ventilatorios. Y esto a la final lo que nos va a permitir nos va a dar un rango, o sea, la prueba de esfuerzo al realizarla nos da un rango de frecuencia cardíaca en la que el paciente debería realizar el entrenamiento para garantizar que el ejercicio físico es seguro y efectivo. Y esto es lo más importante en la rehabilitación cardíaca, que tenemos que aplicar un entrenamiento físico a pacientes que han padecido del corazón, que tiene que ser seguro, y esto es muy importante, y luego también que sea efectivo, porque de nada vale planificar un entrenamiento que luego la persona haga y que no esté llegando a generar un impacto beneficioso desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, un caso, por ejemplo, puede ser de una paciente, Mari Carmen, vamos a ponerle este nombre, ¿vale? No, no es puntualmente Mari Carmen, pero bueno, vamos a llamarle que Mari Carmen es una señora de 65 años que ha tenido un infarto y que nos viene para incluirla en un programa de rehabilitación cardíaca. Le hacemos la prueba de esfuerzo con consumo de gases y nos marca que la Mari Carmen pues, debería entrenarse entre los 90 y los 130 latidos por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Pues los 90 latidos por minuto fue cuando llegó en el primer umbral y los 130 cuando llega a 130 latidos por minuto. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque si a Mari Carmen se le entrena por debajo de los 90 latidos por minuto, la capacidad o el impacto beneficioso que se pudiera obtener del esfuerzo físico no lo tendría. Y esto muchas veces, probablemente a usted también le ha tocado alguna vez, de algún paciente que viene a rehabilitación cardíaca y que a lo mejor comenta, no, bueno, a mí no me hace falta mucho la rehabilitación cardíaca porque yo ya me estoy haciendo cosas, ¿no? Yo ya salgo a caminar. Y lo primero que le digo es que la rehabilitación cardíaca no es solo entrenamiento físico, o sea, es lo primero, esto es un impacto integral. Y lo segundo es que probablemente cuando le hagamos la prueba de esfuerzo, si la actividad física que está realizando no supera ese primer umbral ventilatorio, el beneficio que se está obteniendo no es el adecuado. Evidentemente esto va a ser mejor, que haga esto es mejor que quedarse en un sofá viendo la tele, pero el beneficio que de cara al el ejercicio físico para un paciente es un tratamiento, pues tiene que estar bien pautado. Y en el caso de Mari Carmen, pues llegar por encima de los 130 latidos por minuto, en ocasiones a lo mejor lo que nos marca es la seguridad. Por encima de ese rango, a lo mejor no es tan beneficioso y puede tener algún tipo de complejidad. Eso va a depender evidentemente de cada caso. Por lo tanto, el entrenamiento, la planificación del entrenamiento con este tipo de metodología es muy eficaz, es muy segura y es ampliamente
ampliamente utilizado en los programas de rehabilitación cardíaca. Perfecto, Rafael, más claro imposible y qué bonito que lo hayas ejemplificado con un caso, ¿no? Eh, bueno, volviendo un poquitito a María, yo te quería preguntar, en orden de prioridad, ¿m? Un deportista joven, ¿no? O sea, le ponemos un chico que está federado en karate o en taekwondo de 16 años, ¿le harías algún estudio para descartar que no tenga alguna afectación a nivel del punto de vista cardiovascular? Y de esto te lo pregunto porque sé que junto con nuestro amigo Gonzalo Gracioli, el doctor Gonzalo Gracioli, ahí en el grupo del Clinic, han hecho un interesante estudio que ha desmitificado ciertos mitos y ha establecido ciertas prioridades. Y bueno, será un gusto volverte a escuchar disertar sobre este estudio, ¿no? Pues mira, nosotros con población, digamos, con deportista joven, nos definimos menores de 35 años, ¿no? Porque nosotros tanto en el Fútbol Club Barcelona como en el Centro de Alto Rendimiento, lo que vemos son deportistas desde su edad temprana, infancia temprana, 6 años, hasta 35, que es cuando se suele dejar la élite, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a buscar en un screening son básicamente las causas de muerte súbita en estos menores de 35 años, que son habitualmente miocardiopatías y alteraciones digamos, más bien genéticas, ¿no? Cardiopatías congénitas, buscamos este tipo de patología. Lo primero a la hora de valorar un deportista es, lógicamente, hacer una historia clínica detallada, que no solo se vaya a los típicos síntomas que nosotros hablamos como síntomas de alerta en un paciente, ¿no? Típico dolor torácico, me falta el aire, tengo palpitaciones, que sí, también son síntomas de alarma para el deportista, pero a veces los síntomas en el deportista son mucho más sutiles. Simplemente puede ser, bueno, pues ha bajado mi performance deportiva. Esto es un síntoma muy claro que puede venir de otras causas, de sobreentrenamiento, de otras alteraciones, pero que nos tiene que dar la alarma, porque además muchos deportistas minimizan los síntomas. Entonces, cuando un deportista o alguien sano me consulta por síntomas, hagámosle caso y evaluemos bien el caso, ¿no? En este sentido, también hay que hacer una historia familiar dirigida buscando casos de muerte súbita o de cardiopatía en edad temprana, esto lo decimos antes de 50 años, pero también tener en cuenta que pueden ser muertes inexplicables, es decir, alguien ha tenido un accidente de tráfico y no se ha entendido por qué ha venido este accidente de tráfico, es decir, han tenido una muerte súbita y no saben muy bien qué ha pasado. No hay una explicación para ello. Como prueba complementaria FETEN, pues seguiríamos un poco lo que dicen las guías, ¿no? El electrocardiograma, el famoso electrocardiograma. ¿Por qué? Porque es una prueba sencilla, económica y que nos permite al menos sospechar, no diagnosticar, pero sí sospechar varias de las causas de muerte súbita en el deportista joven, como puede ser la miocardiopatía hipertrófica, que es la primera causa de muerte y que básicamente el 85% de los electrocardiogramas son ya patológicos en una persona cuando ya tiene desarrollada esta miocardiopatía hipertrófica. Si tenemos la posibilidad, porque claro, todo esto siempre es un tema de limitación económica, de limitación también de expertise, porque evaluar a un deportista no es evaluar a un paciente. Por tanto, hay que tener expertise a la hora de evaluar el electrocardiograma del deportista y también la siguiente prueba que iba a proponer es el ecocardiograma, ¿no? Que nos permite identificar patologías que son silentes en el electro, como puede ser una dilatación de la aorta, que tendría un electro normal, o bien anomalías de las arterias coronarias, ¿no? Que se nos podrían pasar en este electrocardiograma. Y ya una vez que pasamos esta primera línea de screening, pues tenemos una serie de pruebas que serían como, digamos, de segunda línea, que vendrían, una vez que nosotros documentamos algún tipo de anomalía en este screening, pues iríamos dirigidos a unos o a otras, ¿no? Si tenemos un electrocardiograma o un ecocardiograma sugestivo de una miocardiopatía, pues pediremos una resonancia magnética cardíaca. Si en cambio sospechamos que digamos, el deportista tiene arritmias, hemos documentado algo, pues pediríamos una prueba de esfuerzo y un Holter para confirmarlo. O si sospechamos una anomalía de las arterias coronarias en la eco, un angioTAC. O sea, ya iríamos un poco dirigidos en este sentido. Y bueno, esto era para un menor de 35, pero para un mayor de 35, Cristian, ¿tú crees que deberíamos cambiar el protocolo? Excelente esa pregunta y bueno, un poquitito para reafirmar dentro de esos tres disparos que podríamos hacer, ¿no? O sea, con el electrocardiograma, la historia clínica,
el ecocardiograma, tenemos que sumarle otro, ¿no? O sea, lógicamente, para descartar la presencia de la famosa cardiopatía isquémica, o sea, la posibilidad de que haya una obstrucción de la arteria del corazón, y para esto una prueba de provocación, lógicamente, a nivel deportivo, es una prueba de esfuerzo, y lo ideal es que sea esa prueba de esfuerzo con análisis de gases respiratorios para complementar y tener mayor precisión en la capacidad diagnóstica y pronóstica de nuestros deportistas y pacientes, ¿no? Así que bueno, un poquitito después de la gran descripción que has comentado, a nivel de si soy una persona joven por debajo de 35, lo que dijiste, ¿no? Historia clínica, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Y ya luego después los diferentes subtipos de acuerdo a la sintomatología, a la clínica o a los hallazgos, ¿no? Y en los mayores de 35 años se suma un cuarto que es la prueba de esfuerzo inequívoca. Sin embargo, lo que nos pasa muchas veces es que tiene mucha fama la prueba de esfuerzo y ahí termina siendo casi la primera, ¿no? Y como dista, a nivel deportivo siempre se busca la prueba de esfuerzo y casi el ecocardiograma y la historia clínica al último. Entonces eso un poquitito abogamos a esa reflexión de cara a todas las vertientes y a todos los espacios deportivos, a que se dejen asesorar, sobre todo por especialistas, en donde no hay que descuidar muchos de este tipo de situaciones. Y amén de, de esta situación, recuerdo que yo valoraba a los futbolistas del Mallorca, y ese año el contrato que tenían con la empresa de salud se amplió desde un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo a un ecocardiograma, ¿no? Y tuvo la suerte, uno de los chicos que hizo prácticamente una prueba de esfuerzo espectacular, que tenía un electrocardiograma único, que no tenía ningún síntoma, que comparábamos los electrocardiogramas y a veces había algunos jugadores africanos en donde los electrocardiogramas eran un poquito patológicos, pero como ese año se amplió el screening, o sea, se amplió la posibilidad de hacer una ecografía de corazón, este chico le diagnosticamos una famosa miocardiopatía espongiforme, es un corazón que prácticamente era casi como una bolsa y que solamente hacía un pequeño movimiento de contracción, su contracción estaba reducida a un 15%, ¿no? Si no fuera por esa ampliación o ese recurso más que invirtió el club, este chico podría haber presentado una muerte súbita. Actualmente, lógicamente, no tuvo que dejar la carrera profesional de fútbol, eh, y tiene un desfibrilador para evitar una muerte súbita. Y por otro lado, la parte positiva, que ya va por su tercera carrera y le apasiona, una de ellas es la terapia con pacientes, y se ha vuelto experto en rehabilitación cardíaca. Bueno, comentado esto y ya casi poquito, como quien dice, para ir terminando, también a modo de reflexión, Rafael, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, nos inscribimos en una maratón, y tengo 40 años, y solamente me pidieron que pague la inscripción. Pero el año pasado fui a Francia, y me pidieron una prueba de esfuerzo, y si quiero volver a Francia, ¿me sirve la misma del año pasado? ¿Y por qué allá me piden y aquí no me piden una prueba de esfuerzo? O sea, ¿qué pasa? Aquí en España tengo más riesgo de tener un evento cardíaco cuando una prueba de esfuerzo, o lo tengo más riesgo afuera. ¿Qué pasa? O cada país tiene su ley. Bueno, pues con esto es muy interesante porque luego es verdad que lo que nos dedicamos a ver deportistas, pues lo vemos bastante a menudo y incluso vienen con amigos, vienen con personas que hacen también otro tipo de carrera, a lo mejor no maratón, sino carreras populares y se plantean esta pregunta de por qué se hace esta prueba de esfuerzo cuando vas a hacer un maratón organizado por estos tipos de eventos y otros no, ¿no? Bueno, pues para contestar tu pregunta, lo primero que hay que saber es que si la prueba de esfuerzo te sirve para este año o no, pues va a depender. Esto, como todo en medicina, hay que individualizar mucho y va a depender mucho del deportista que tengas delante, ¿no? Si hemos hablado previamente que hay que hacer ya por encima de los 35 años, hay que tener una valoración cardiovascular. Si este deportista tiene antecedentes o no de problemas cardiológicos, si tiene antecedentes familiares, si tiene algún tipo de síntoma o no, o si es una persona que no tiene ningún tipo de síntoma y ya se le ha hecho una valoración cardiológica previa, en fin, hay que individualizar bastante, pero suponiendo en el caso de que es todo perfecto, esta persona, si vamos a lo riguroso, en principio no haría falta
repetirle la prueba de esfuerzo de un año a otro, si vamos a lo estrictamente cardiológico, pero si vamos a lo mejor a la parte más del rendimiento deportivo y conocer cuáles son sus capacidades, si han mejorado, cómo están los niveles, a lo mejor allí sí se le puede plantear realizarle una prueba de esfuerzo con consumo de gases un poco para esta línea. Es verdad que si el paciente tiene algún tipo de síntoma o antecedente, pues lo suyo es recomendarle hacerse una valoración, repetirse la prueba y mirar dónde está, ¿no? De cara a por qué algunos países, algunos otros no, pues ha llegado ahora reciente, he tenido unos pacientes que van a la maratón de Milán y justamente la organización le pedía, además de la inscripción, hacerse una prueba de esfuerzo para verificar que está todo bien. Yo creo que esta es una iniciativa que es muy favorable porque además va a concientizar a las personas, al deportista, que se tiene que mirar, que no vale nada más con sentirse que está todo bien, sino que sobre todo a partir de cierta edad, a realizarse un estudio cardiológico para descartar. Cada vez tenemos personas con más edad que tienen muy buena capacidad deportiva y que luego se atreven a ir a eventos de esta magnitud sin a veces nunca mirado cómo está su corazón, ¿no? O sea que esto me parece una iniciativa muy buena por aquellos países que solicitan este tipo de pruebas. Que hay otros sitios donde mejor no. Yo creo que esto depende también un poco de la legislación, de la parte organizativa, de si se pide o no se pide. Pero realmente me parece una iniciativa muy buena porque luego gente que nunca se había hecho una valoración cardiológica, a raíz de que van a este tipo de eventos, pues vienen y se les hace, oye, que me lo están pidiendo, por lo menos me lo tengo que hacer, ¿no? Y a raíz de esto, pues se están empezando a mirar y hacer este tipo de estudios. Y María, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo realmente un poco siguiendo lo que dice Rafael, ¿no? Para mí me faltaba mucha información para decir si realmente necesitaba o no la prueba de esfuerzo, un poco por el perfil que tenemos. Pero yo creo que más que algo que se determina una legalidad o que si esto es obligatorio, lógicamente esto va a depender de cada país, pero a veces cuando se determina algo como obligatorio se hace como una prueba como, bueno, voy a voy a hacer una prueba de esfuerzo rápida en cualquier centro, en cualquier protocolo, si llego al 80% ya me la dan por válida. Esto es muy peligroso porque al final hacemos una prueba de esfuerzo quizá con el objetivo únicamente de pasar el control que nos piden. Y aquí la prueba de esfuerzo, si es como comentó Rafa, hay que hacer una prueba de esfuerzo maximal, probablemente con gases. Si realmente la quiero hacer, hagámosla bien, ¿no? Eso es una de las cosas que yo creo que a veces hacer obligatorio algo y no explicar exactamente cómo debería ser esa prueba, creo que también tiene un punto a reflexionar, ¿no? A reflexionar todos también, que no sea una cosa simplemente para que nos firmen, eres apto y vamos. Luego también lo que comentábamos, mayor de 35 años, probablemente la cardiopatía isquémica, como decías, es la causa más importante de muerte súbita, ¿no? En el deportista de esta edad, pero a veces detectamos otras cosas y quizá un ecocardiograma en tu vida debería estar si eres un deportista de élite, no que sea obligatorio para una carrera en concreto, pero pensarlo, porque como yo en mi caso tuve un caso muy similar al que tú comentabas, en este caso era un deportista de 29 años, llevaba toda la vida haciendo balonmano de alto nivel, electronormal, prueba de esfuerzo normal, alto rendimiento total, le coloco el ecocardiograma y tiene una aorta de 50, con un padre que había fallecido en un aneurisma, es decir, tenía una dilatación muy importante de la aorta. Esa aorta estaba en unos niveles que pronto iba a pasar algo y gracias simplemente a un ecocardiograma pudo intervenirse y ahora está haciendo otro tipo de deportes, pero además con ese antecedente que nadie se había planteado con su padre y su abuelo, que se habían muerto de un aneurisma a los 50 años, esa persona podría tener algo, ¿no? A veces, como tú dices, se hace la prueba de esfuerzo y no se entra más allá, ni se hace una historia clínica, ni se preguntan antecedentes. Y esto yo creo que es importante que hagamos la prueba de esfuerzo en el contexto global del paciente, ¿no? O del deportista que tenemos delante. Y sí, un poquito para ir concluyendo, esta visión que tenemos de aportar valor, nuestro papel de aportar valor a la sociedad y sobre todo también al cuidado de nuestros deportistas y de nuestros pacientes de rehabilitación cardíaca y nuestros pacientes ambulatorios, ubicamos a la prueba de esfuerzo dentro de este medio de esta cuestión, sobre todo resaltando la posibilidad de hacerlo con análisis de gases respiratorios, que a nivel
de lo que es rehabilitación cardíaca, nos va a permitir planificar el entrenamiento para evitar que el paciente vuelva a tener otro evento cardiovascular. A nivel deportivo, que nos va a permitir valorar cómo es su capacidad física total e incluso cómo podemos mejorar la performance de los deportistas, ¿no? O sea, porque en base a los datos analizados, su entrenador va a ajustar ciertos parámetros de entrenamiento y eso es lo que vemos a los 3 o 4 meses cuando volvemos a comparar y, como quien dice, chequear al deportista. Y en las personas ambulatorias, aparte de descartar también el tema de alguna afectación desde el punto de vista isquémico, tenemos que saber que es parte de estos nuevos parámetros de longevidad. A medida que uno tiene mayor consumo de oxígeno, se sabe que eso se asocia a menor índice de eventos cardíacos, eventos cardiovasculares, menor índice de cáncer y sobre todo mayor esperanza de vida y sobre todo esa esperanza de vida que sea libre de enfermedad. Pero no nos tenemos que olvidar, y sobre todo esto lo vemos cuando esa diferencia que hay entre la medicina deportiva, que la primera prueba que se hace es la prueba de esfuerzo, versus la cardiología, que la primera prueba que se hace es un ecocardiograma y prácticamente a nivel cardiológico nunca pasa nadie por una prueba de esfuerzo sin saber antes sus antecedentes, ni haber visto también un ecocardiograma, ¿no? Y recién ahí, luego después, hacemos una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma creo que es súper útil para cuidar a nuestros deportistas en general, ¿no? Así que bueno, ha sido apasionante volver a tocar este tema y como siempre, hasta la próxima grabación y desde aquí y con todo el corazón les decimos adiós y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.